El tema del diálogo interno destructivo es precisamente no enfocarnos en quién está hablando dentro nuestro, para ver si es una sola voz, si son voces diferentes, a quién pertenecen, qué es lo que nos suelen decir, si eso que nos dicen es cierto y deberíamos atenderlo, o no es cierto y deberíamos desecharlo, y en definitiva, ¿qué podemos hacer con ese diálogo? Estamos hablando no de un diálogo reflexivo con nosotros, de nuestra mente superior, sino que estamos hablando de voces que son de baja vibración. Primero quiero que hablemos de los errores más comunes que cometemos con respecto a esta voz y que en general nos hablan de que somos culpables, de que hicimos algo mal, de que la otra persona seguramente se fue más rápido, no por lo que me dijo, sino porque no quería estar conmigo, porque algo le molestó de lo que le dije o en la manera en la que se lo dije. Puede ser una voz que te deje en estado de soy un fracaso, una voz que te diga cosas derrotistas, que se vincule con la impotencia, que te juzgue, que te critique. Entonces, uno de los principales errores es identificar esa voz con la voz de la conciencia. ¿Se acuerdan cuando hace muchos años y éramos chicos y aparecía el angelito y el diablito en el dibujito animado? Entonces, la voz de la conciencia, ese angelito, era esta voz interna que te decía que esto sí, que esto no. Esta es una de las cuestiones más importantes a la hora de separar cada cosa para darle a cada cosa su verdadero nombre y su verdadera dimensión. ¿Qué sirve y qué no sirve? Cuando estas voces hacen su aparición, vos te vas a dar cuenta que no es la voz de la conciencia, porque la voz de la conciencia y la voz de la intuición son muy fáciles de reconocer. Te voy a contar un secreto muy importante y lo podés compartir. Tanto la voz de la conciencia como la voz de la intuición hablan una sola vez ante cada situación que se requiera. No se repiten nunca. Cuando las voces se repiten ante determinadas circunstancias, eso es baja vibración. ¿Por qué? Porque te deja boyando en un círculo vicioso del cual no podés salir si seguís pensando. Cuanto más pensás, más te enroscas. Entonces, te doy ese tip para que la reconozcas con facilidad. Si se repite, estamos ante este diálogo destructivo y no ante la voz de la conciencia. Segundo error común y por lo tanto segunda sugerencia de lo que no hay que hacer. En cuanto una voz me empieza a decir que yo no debería estar lavando la ropa, sino que debería estar ocupándome de otra cosa, ¿no? De cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hago? La empiezo a discutir. No, eso yo estoy acá lavando la ropa, siempre tenés algo para decirme al final, no, no hay nada que te venga bien. Siempre pensás que tengo que estar haciendo otra cosa. Ahí ya tengo varios tesoros. Ya me di cuenta que siempre que estoy haciendo una cosa, hay una voz interna que me dice que sería muchísimo mejor que me estuviera ocupando de otra. Por lo tanto, estoy haciendo algo, pero al mismo tiempo me estoy sintiendo mal porque hay otra cosa que no estoy haciendo. Es una voz que reclama. Segundo error, segunda sugerencia. El error es tratar de convencerla argumentando a través del pensamiento, creyendo que la voz te va a entender y se va a callar, o pelearla, ¿no? Empezar a ponerse un poco agresivo o agresiva porque es algo que nos molesta. Esas dos cosas no hay que hacerlas, porque es entrar en el juego que no tiene fin. No hay un pensamiento o un argumento que la calme. ¿Mm? El tercer error común
Otra cosa que en cuanto tomamos conciencia podemos empezar a intentar buenamente evitar, siempre tranquilos, siempre con cuidado, sin ser muy rígidos y sin buscar la perfección, que ya es un entrenamiento en sí mismo. El tercer error es creer que se le puede ganar a través de la argumentación, de lo cual hemos hablado hace un solo minuto, así que lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, pero apelo a tu buena voluntad para que revises en tu experiencia si alguna vez te funcionó discutir con esas voces y en algún momento la voz se cayó y no te molestó nunca más. No sucede, entonces no tiene sentido el combate. Toma tu energía y no te da nada porque nunca le ganas. Por lo tanto, el cuarto error más común, hasta que tomamos conciencia, es oírla. Oírla ya es un error. Vos me vas a decir, ¿pero qué hago entonces? Bueno, en este video te voy a explicar qué hacer a la hora de que esta voz empieza a hablar para evitarla. Pero en principio sabe que oírla y seguirle el curso de lo que dice es en sí un error una vez que te das cuenta o que alguien, como en este momento, te lo dice. Y el último error que quiero marcarles, que conlleva por supuesto otra sugerencia, es un error no poner el cuerpo cuando la voz te está atacando, cuando no te deja salir del círculo. Hay que poner el cuerpo, ponerle cuerpo, encarnación, materialidad a tu instante. Entonces, en general, las voces de esta clase aparecen cuando estamos solos, cuando estamos asustados, miedosos, preocupados, enojados, sobre todo esta cuestión del miedo, de la duda, de la confusión. Esas son las situaciones que aprovechan estas voces ancestrales que compartimos todos. Y lo otro que aprovechan es cuando estamos sin movimiento. Por lo tanto, sugerencia fundamental cuando aparecen es ponerle cuerpo a tu instante. Si la cosa viene muy densa, bueno, ya te das un bañito de agua caliente con plena conciencia de tu cuerpo, le tomás un rato más a la situación. También puede ser, me voy a preparar un café o me voy a preparar unos mates o voy a dar una vuelta a manzana. Todo depende de la situación en la que te encuentre, etc. Pero aunque más no sea, si estás en el medio de la oficina y no puedes hacer mucho, aunque más no sea ir al baño, lavarte la cara o lavarte las manos, tomar contacto con algún elemento, con los elementos, pararte, caminar, aunque sea de un lado al otro. Vamos a pasar a lo que más me interesa, que es qué hacemos ante la aparición de estas voces. ¿Por qué es lo que más me interesa? Porque para todos es algo muy de todos los días escuchar estas voces, a las que muchos tienen identificadas ya y otros no. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando vos te das cuenta que hay un pensamiento que no te suelta, que te está diciendo algo en general desagradable de vos, de vos mismo o vos misma, de lo que acabas de hacer, de lo que acabas de no hacer, etcétera, ¿no? Siempre hay una desvalorización, un rechazo, un juicio de valor, una obligación que te quedó pendiente, un gran error que cometiste y no tiene vuelta atrás, una culpa gigante. Cuando arranca eso, empezá a identificar la frecuencia de esa voz. Empezá a tomar conciencia de que si vibra bajo, provoca tristeza, provoca confusión, provoca autorrechazo. Entonces ya sabes que si te provocó todo eso es porque la voz está tirando un mensaje que en sí mismo tiene una baja frecuencia. Por lo tanto ya sabes que no es la voz de la conciencia. Se repite, te lo dice siempre de la misma manera, buscando que vos entres en el argumento. Te hace sentir intimidado,
Trata de ir recordando, ¿no?, las situaciones, las voces que van apareciendo. Te hace sentir incapaz de enfrentarte con algo. Te hace sentir fracasado, obligado pero incumpliendo, culpable, en falta. Te hace sentir que siempre va a ser así y nunca vas a poder hacerlo de otra manera. Aparecen frases que son siempre las mismas. Es muy común que así sea. Escribílas. Herramienta básica en estos trabajos internos. Lápiz y papel, acuérdense, no digital. Lápiz y papel, ponele cuerpo. El cuerpo es con lápiz y papel. Es una voz que te vaticina desastres, que si no haces esto o que si haces esto va a ser una completa hecatombe. ¿Qué te dice? ¿Qué va a pasar si haces eso o si no haces eso? ¿O qué va a pasar por lo que ya hiciste o por lo que ya dijiste o no hiciste o no dijiste y te querés matar y estás ahí internado con la obsesión? Entonces primero identificamos la voz. En este punto de la tarea que te estás tomando, para que no vuelva a pasar toda la vida lo mismo, porque se repite si uno no logra domar esas voces, no logra saber de qué se tratan, llegados a este punto ya tenés un montón de trabajo hecho. Porque en lugar de escucharla sin filtro, le estás poniendo un filtro, ¿no? A veces dicen que estas cosas son como bichos fotofóbicos. Donde les pones luz, no pueden vivir. Le estamos poniendo luz al mecanismo que utiliza para aparecer esta disfunción, para poder cacharla cada vez más rápido y cada vez más rápido poder liberarte de las garras de este tema obsesivo. Una vez que, suponete, esto uno lo hace en partes, ¿no? Apareció un día, la identificas, otro día te tomas el trabajo de qué dice. Cuando ya tenés un poquito más de práctica en identificarla, entonces aparece la respuesta de la acción. En cuanto empieza el discurso de la voz, entonces lo primero que haces es reconocer que apareció y responderle algo, que es siempre la misma frase. Y es solo las palabras que te recomiendo, y esto es crucial. Eso que decís no es cierto. Silencio. Opción B. No la recomiendo tanto, pero también puede servir si estás un poco molesto o molesta. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Tu respuesta a lo que dijo. No podés decir una sola palabra más, salvo las mismas que ya dijiste. Eso que decís no es cierto. Tenés cuidado de no engranar mientras lo vas repitiendo, porque es posible. Por eso, cuanto menos lo digas, mejor. Eso que decís no es cierto. Es una declaración que no le estás diciendo a la voz. Te la estás diciendo a vos, a tu conciencia. Hay una voz automática que aparece desde tu más tierna infancia. En general se identifica con algún mensaje materno o paterno o de alguna persona que haya tenido ese carácter en tu infancia, aun cuando hayas tenido mamá y papá. A veces aparecen algunos tíos o abuelos o vecinos que también generan una imagen materna o paterna importante y nos dejan estos regalitos que recibimos todos. Así que acá no conviene ponerse en el tango triste y llorar, porque todos tenemos estas voces. A todos nos dicen más o menos las mismas cosas, con algunas expresiones típicas familiares en particular. Y la idea no es echarles la culpa a quienes nos dejaron estos regalitos, sino tratar de no pasarlos a nuestros hijos o a aquellos menores con los cuales nos podemos vincular en carácter de sobrinos, de amigos, de vecinos, lo que sea, de familia, pero también que dejen de hacernos daño a nosotros en nuestro día a día.
La llave para salir de todo esto es dejar de creer eso que dice la voz. Por eso tu mantra cuando la voz aparece es, eso no es cierto. Y acá no importa si vos capaz que sospechás que eso podría ser cierto, no importa. Vos le decís, eso no es cierto. Vos me vas a decir, ¿y pero por qué con tanta seguridad me vas a decir que eso no es cierto? Por lo que te dije al principio, si es repetitivo y te lleva a algo obsesivo, de lo cual no podés salir, eso implica baja vibración. No es cierto. Es una herramienta interna que te está manipulando, en la cual ahora, por supuesto, no interviene nadie más que uno mismo cuando le da espacio. Así que eso no es cierto, o ¿y qué? Y lo que me gusta decir como habitar el cuerpo, lo que te decía hace un rato, levántate, anda a darte un baño, cómete un bomboncito o una papa frita, lo que vos quieras, pero salite físicamente de la situación en la que esa voz te está atacando. La otra herramienta fundamental para coronar toda esta búsqueda, toda esta investigación que estás haciendo sobre cómo te pasan estas cosas, es muy importante porque es bajar al cuerpo, es bajar la conciencia que estás adquiriendo de observarte al cuerpo. En la primera parte, cuando te digo observa, cuando aparece la voz, la frecuencia, hay como una observación del Buda. Viste que el Buda está siempre en eje, observando, no dice nada, observa. Aprende de esa observación. Es una observación sin juicio. No dice, esto que está bueno, esto está malo, esto me gusta, esto no me gusta. No, es observación sin juicio. Nos es ajena todavía, la vamos practicando. ¿Mm? Observo sin juicio. Aparece el juicio, lo dejo pasar. No lo sigo pensando, ¿no? En esta parte nos vamos a enfocar en algo muy importante que es, ya pasé la experiencia, me voy a sentar a escribir. Cuando tengo disponibilidad para eso, ¿qué es lo que me dice la voz? Porque siempre dicen lo mismo. ¿Tengo varias voces? Seguro que sí. Entonces vas escribiendo lo que te dicen las distintas voces. Esas voces, ¿se ocupan siempre de lo mismo? ¿O hay una voz que te salta para temas de laburo? ¿Hay una voz que te salta para tus temas de belleza, de atractivo? ¿Cómo es? ¿Qué te dicen? Anotás. ¿Cuándo aparecen? Aparecen cuando estás con algo nuevo, con un nuevo desafío, aparecen cuando estás asustado frente a algo que no sabes hacer bien, que es nuevo, aparecen como reminiscencia de otras veces en las que algo no te salió. Aparece eso que te decía siempre tu mamá o siempre tu papá. ¿Qué, qué dicen? ¿Cuándo lo dicen? Vamos precisando. ¿Por qué tanto detalle, Karina? Porque así es como te das cuenta de que son completamente cíclicas. Dicen siempre lo mismo, aparecen siempre en los mismos momentos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es una gestión mucho más efectiva sobre ellas, porque no te van a atacar en cualquier momento. Estas voces no aparecen cuando sos feliz, aparecen en momentos difíciles. ¿Mm? Anota. ¿Te hace acordar a alguien de tu infancia? Anotas a quién y ya. No te metas con esa persona, mi sugerencia, porque despertar broncas ya con las que uno tiene alcanza. ¿Mm? Y una sugerencia que te quiero dar muy particular, que creo que después de hacer esto de la escritura te va a resultar más fácil terminar con esta sugerencia, que es algo central en el trabajo que yo hice y hago sobre estas voces. Bueno, suponete, yo tengo una voz que siempre me manda a hacer algo, ¿no? Siempre que me ve descansar, considera que ya descansé lo suficiente y que tengo que ir a hacer tal cosa. Es la misma que cuando estoy haciendo esa cosa que me dijo,
me dice que en realidad sería más importante hacer tal otra. Y además me agrega que el problema es que yo nunca me ocupo de hacer mis prioridades, por lo tanto nunca sé por dónde empezar. Si sigo dejando que me hable, me interna, yo ya no sirvo más para nada. Entonces, a lo largo de mi camino de autoindagación, le puse a ese personaje que no soy yo, el trabajo por separarlo de mí. Le puse el sargento obligado. A eso me ayudó en ese caso mi terapeuta. Yo dije que parecía un sargento y mi terapeuta dijo obligado, el sargento obligado. Y quedó y fue famosísimo entre las personas que trabajaban estos temas conmigo. Estaba quien tenía a su capitán no sé cuánto o a su coronel no sé dónde, porque en general todos tenemos un personaje interno que nos manda palos, nos reta muchísimo, nos obliga a, nos sobreexige. Entonces, el hecho de ponerle sargento obligado, lo primero que me hizo de beneficioso fue que lo sacó de mí. Yo ya no soy esa voz que me obliga. Está afuera. Yo la identifico en el afuera. Después puedo ver de quién venía, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo que dice no es cierto. Es un mecanismo manipulador que se transmite sin que nos demos cuenta. No es que alguien por ahí conscientemente te quiera manipular. Crecemos con esas voces. Tengo otra, por ejemplo, a la que una amiga de estos procesos de autoindagación la bautizó. No tenés que verte con fantasmas, la sombra, el no sé qué. No, aparecen personajes graciosos. Por ejemplo, ese personaje que ella conocía en mí, en donde aparezco como los hermanos Macana, súper ariana. Yo tengo mi ascendente regado por el planeta Urano en el grado 1 de mi carta natal, con lo cual soy una persona ariana para adelante, con mucha potencia, pero además uraniana, con lo cual los cambios imprevistos y súbitos son algo bastante frecuente en mi vida. Entonces, ella me decía que cuando yo me ponía así o me ponía a defender mis ideales, mis principios, etc., parecía Calamity Jane, ¿no? Calamity Jane, para los que no la conocen, es la versión femenina de Billy the Kid, ¿no? El vaquero que asolaba al lejano oeste yankee. Bueno, la versión femenina era Calamity Jane. Entonces, realmente para mí, pasar de ver a esa mujer que se podía enojar mucho y que podía declarar la guerra como algo horroroso, etc., en lugar de eso ver a Calamity Jane era muy gracioso para mí, cambiaba completamente. Entonces, ¿dónde está la perla de este secreto, de esta sugerencia que te comparto? Todas estas voces terminan en un par de palabras que te quiero compartir. Una es autorrechazo y otra es autodesvalorización. En definitiva, en todas estas voces hay un mensaje en donde uno no vale lo suficiente y en donde entonces, como no vale lo suficiente, es rechazado. La cantidad de tiempo por día que emitimos hacia nosotros mensajes de este tipo, de autorrechazo y de autodesvalorización, de una manera inconsciente, disfrazados de 1000 maneras, es muy grande. Cuando empezás a hacer este trabajo de autoindagación, te das cuenta de por qué muchas veces haces cosas que en definitiva son un maltrato para vos mismo, o por qué dejas que otros hagan cosas que en definitiva son un maltrato. Lo haces porque es lo que aprendiste a hacer
y lo haces inconscientemente. Y esta es una de las maneras de frenar eso. Para terminar con este primer paneo que venimos haciendo del diálogo interno destructivo, te diría que tengas claros cuáles son los 3 objetivos que yo te comparto para trabajar con esto del diálogo destructivo. Acordate, el primer objetivo es identificar a las voces, bautizarlas de alguna manera que te resulte agradable para poder tratar con ellas, no para conversar, sino para que cuando vos estás identificando algo digas, bueno, acá está, apareció el sargento. No apareció el sargento, nos vamos porque ya no hago más la colimba. Chau. Es otra manera de gestionar todo este trabajo. Es más amigable. Identificarla como algo que vino de afuera y que hemos absorbido cuando nuestras mentes eran papeles en blanco. Muy probablemente antes de los 3 años, que es cuando nuestra cabecita quedó completamente compaginada, psicológica y emocionalmente. El segundo objetivo es, después de estos episodios, cuando estás más fresco y armonioso, merituar, de acuerdo a tu sentido común, a lo que buenamente podés entender, si eso que dice la voz es cierto. Y si siempre es cierto, o es a veces cierto y a veces no es cierto. Y si vos tuvieras que describir lo que esa voz describe, por ejemplo, como vos siempre igual, ¿cómo lo describirías? En vez de decir vos siempre igual, que es algo muy de menospreciado, ¿no? ¿Cómo lo dirías? Todavía no aprendí bien tal cosa, no me interesa que esto me salga bien, no es un objetivo mío. Merituar si es cierto lo que dice o no, y si siempre es cierto o no. Y el último punto, el último objetivo muy importante es, ¿cómo sería mi vida si yo la viviera sabiendo que lo que dice esa voz y esta voz y la otra voz no es cierto? ¿Qué cosas haría que ahora no me animo a hacer porque me siento restringida por esas voces, enjuiciadoras y castigadoras? ¿Qué dejaría de hacer? La verdad que dejaría de hacer esto porque me doy cuenta que ya no tiene sentido si eso no es cierto. ¿Cómo hablaría con tal persona que me cuesta? ¿Qué me gustaría decirle? ¿Qué dejaría de querer contarle? Este tercer punto es muy importante porque acuérdense que cada vez que hacemos un trabajo de identificación de patrones emocionales, cosas que se repiten y que nosotros tratamos con estos trabajos de conciencia y buena voluntad de cortar el automático, es muy importante que eso nos sirva para tener una vida mejor en la práctica, ¿no? Yo le pongo el nombre, todo, pero después cuando aparece el patrón me interna siempre y ya después me olvido. No, volvé a la tarea. Es una tarea que puede aparecer todos los días. Algún patrón que te venga a buscar, algún sargento que te diga, no, ahora el alfajor no porque no adelgazaste lo suficiente la semana pasada. Eso es un sargento, ¿no? De hecho, yo lo descubrí como sargento un domingo que me obligaba a hacer abdominales. Yo de repente me encuentro haciendo abdominales sola en mi departamento y digo, esto es una locura, esto es una locura. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto que no quiero? ¿No? Así que, bueno, espero que todas estas ideas, sugerencias, que todas las he pasado por mi experiencia para poder después también darlas. Espero que sean útiles para que puedan empezar a ver de qué se trata los que recién comienzan con esto y también para que puedan ordenar un poco todo este caos que aparentemente son estas voces de una manera más detallada. Muy importante, acuérdense, no es la voz de la conciencia, no es la voz de la intuición, es la chusma de barrio,
la chusma ancestral, el que peor te juzga, el que peor vaticina, el que siempre te dice que no tenés razón y que no lo hiciste bien y que si lo hiciste bien te faltó hacerlo mejor, liberándonos de nosotros mismos y los ancestros en lo que nos suma. Que tengan hermoso día. Muchas gracias por estar, por escuchar, por comentar. Gracias.